Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión voy a explicar los últimos movimientos que he hecho en trading con Payeer, de modo que voy a tratar en este vídeo el planteamiento que estoy llevando a cabo con Rublos, con XRP, con Dash y con Doge. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tenlo en cuenta. Bueno, en primer lugar me voy a centrar en el par de monedas USD Rublos. Como podemos observar, ahora mismo está en 72,01. Esto es, cada dólar se paga a esa cantidad de rublos. Por lo tanto, como podemos observar, este par de monedas está justamente invertido con respecto a las demás. Puedes observar que las demás es la moneda en comparación con el dólar USA. En cambio, en el caso de los rublos es justo al revés. Son los dólares USA en comparación con el rublo. ¿De acuerdo? De modo que cuando estamos en este apartado, estaremos comprando dólares o vendiendo dólares. ¿De acuerdo? Y estaremos pagando u obteniendo el beneficio en rublos. De modo que una vez planteado el escenario actual, la idea es la siguiente. Cuanto mayor cantidad de rublos me ofrezcan por un dólar, mejor situación para vender dólares. De modo que, si vamos a mi historial, podemos observar que el día 9 de febrero de 2023, es decir, el jueves, hoy es domingo 12, hace 3 días, hice una compra de rublos, o mejor dicho, vendí 50 dólares cuando el precio estaba a 71 rublos cada dólar. Y unas horas más tarde vendí en total otros 50 dólares cuando el valor del dólar estaba a 71,29 rublos. De modo que si subimos, hice esa compra en este punto, básicamente teniendo en cuenta esa línea horizontal. Como podemos ver, ha subido aún más, es decir, en realidad ha bajado el valor del rublo, pero en este caso ha subido el valor del dólar con respecto al rublo. Así que a continuación podemos ver que en mis órdenes tengo aquí abajo una compra de dólares con rublos. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que cada dólar cueste 67,50 rublos. Para ver cuál es el punto o cuál es la horizontal, me voy a poner en una periodicidad de un mes, con lo que en cada línea estamos viendo un día, y sería aproximadamente por aquí, más o menos. Esta sería más o menos la horizontal, este pico de abajo correspondiente al 16 de enero. ¿Bien? La idea es que la diferencia entre mi venta de dólares y mi posterior compra de dólares con esa cantidad de rublos que hemos obtenido en primer lugar, me da un 5% de beneficios. Por eso, si observamos aquí, haciendo la compra de dólares o ejecutando esta operación, estaré obteniendo de beneficios 5 dólares con 30, o sea, algo más de un 5%. ¿De acuerdo? Recalco que aquí lo importante es entender que funciona al revés, porque el dólar no está a la derecha, sino a la izquierda. Por lo tanto, estamos comprando y vendiendo dólares a precio de rublos. ¿De acuerdo? De todos modos, es una muy buena costumbre poner todos nuestros datos y todas nuestras operaciones en hojas de cálculo. Yo particularmente lo hago con hojas de cálculo de Google, ya que eso me ayuda a saber exactamente cuál ha sido el porcentaje de beneficio, el tiempo que se ha tardado en cada operación, en fin, un control. Ahora es el turno de los XRP. Veamos, si bajamos aquí abajo verás que en el historial puedes ver que hice una operación de compra de 100 XRP cuando el precio de cada uno de ellos era de 0,395 dólares. Es decir, los 100 XRP me costaron 39,50 dólares. Más o menos esta es la línea horizontal del momento en el que compré esos 100 XRP. Y a continuación podemos ver que en órdenes tengo puestos los XRP obtenidos a la venta cuando cada uno de ellos esté a 0,435. Es decir, que si realizo esa venta, estaré obteniendo una diferencia de prácticamente 4 dólares, siempre teniendo en cuenta que este porcentaje de beneficios no es anual, ya que sería el porcentaje de beneficios de la operación, y si la operación se ha hecho en 3 días,
Pues imagínate, estaríamos hablando prácticamente de un beneficio anual del 1000%. De modo que para mí en este momento la horquilla sería esa, desde 0,395 para originar compra y no más de 0,435 para la venta. A continuación vamos a ver los Dash. Veamos. Ahora mismo está en 63,81 y subiendo. Si vamos a mi historial, podemos observar que hice una compra de un Dash cuando valía $60. Esto es más o menos esta línea horizontal que estoy marcando ahora. Y con respecto a la venta de este activo, creo bastante factible el que llegue a 66,50 nuevamente. De modo que si realizo esta venta, estaré obteniendo un beneficio del 10,73%. Y la diferencia sería de $6,43 de beneficios. No está nada mal, ¿verdad? Bueno, y por último, hablemos de los Doge. Ahora mismo está en 0,0851 y sigue subiendo, aunque fluctúa. Pues en mi historial, si observamos, verás que hice una compra de 1000 Doges cuando estaban a 0,082. Es decir, compré $82 en Doges. Y a continuación en mis órdenes podemos ver que he puesto todos esos Doges y algunos más que tenía a la venta cuando su precio alcance los 0,1. Esto sería que llegara a este precio, el que tuvo el día 4 de febrero. O dicho de otra forma, originando esa venta me estará dando un 31,74%, que no es real porque en realidad estoy vendiendo 80 Doges más de los que compré. Pero la diferencia es bastante importante y repito, estos porcentajes de beneficios se corresponden solo a la operación. Es decir, que si la operación se ha realizado en 5 días, no estaríamos hablando de un porcentaje anual, que calcularé y mostraré en el próximo vídeo que haré al respecto con las ventas ya realizadas. En fin, creo que es muy productivo, a mí me está yendo bastante bien. Eso sí, yo utilizo una estrategia muy conservadora para minimizar al máximo los riesgos de pérdidas. Esta es mi estrategia, espero que te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!